ahora con uno de los abogados penalistas más importantes del país, el doctor Iván Cancino. Doctor Iván, muchas gracias por darnos unos minutos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un saludo para usted y para toda su audiencia. Gracias por darnos unos minutos esta mañana. Sabemos que tiene una agenda muy llena esta mañana, pero quisiera preguntarle, ya han pasado algunas horas después de este muy extenso lectura de, supuestamente era el sentido del fallo y terminó siendo algo larguísimo de 9, 11 horas. Su primera reacción frente a esto, estamos frente a qué? Pues para parafrasear a su analista, si esto fuera en términos deportivos y se aplicara el VAR, se anulaba toda la decisión. Esa sería la primera apreciación. Y la segunda, Luis Carlos, cuando usted en derecho tiene que hablar 10 horas y leer 1000 páginas, es porque cogió el camino más difícil, el menos probable. El camino más fácil era la verdad, y la verdad era la inocencia de Álvaro Uribe. De tal manera que es un fallo lleno de contradicciones, de apreciaciones subjetivas, que pone en peligro las garantías no de Álvaro Uribe, sino de Pedro, de Juan, de Mariana, de Florencio, de Florentina, de todos los colombianos, con muchas de las frases y las decisiones que toma la señora jueza. No es atacar a la persona, es atacar su decisión, que es una decisión de verdad muy preocupante, con muchas apreciaciones subjetivas que no están en el proceso, que la saca ella de su subjetividad, con interpretaciones que violan garantías reconocidas de hace mucho tiempo. Incluso imagínese, para hablar, por ejemplo, de un precedente, utiliza una decisión de Estados Unidos, ni siquiera de Colombia. Eso no es válido. La jurisprudencia colombiana es un criterio auxiliar. La internacional que no sea de la Comisión Interamericana no sirve. Y utiliza de verdad frases muy complicadas, muy delicadas, y que independientemente de que usted sea de una corriente o de otra, debería estar como abogado muy preocupado de que esto se vuelva precedente, Luis Carlos. Doctor Cancino, ¿cuáles son esos momentos más controversiales o los que usted considera que son los que anulan en esa analogía que hace del VAR? El caso o la decisión en primera instancia de esta juez. ¿Tiene que ver con la utilización de las pruebas, me imagino? Sí, ese es un primer gran eje. Por ejemplo, tratar de justificar la interceptación telefónica entre abogado y cliente. Una tesis es así absolutamente mundial de protección. Y para que la audiencia lo entienda, no es que los abogados no podamos ser interceptados, claro que sí. Lo que pasa es que ella manifiesta que la interceptación es válida porque se escuchó que estaban hablando de un delito. No, perdóneme. La interceptación desde el inicio debe tener una justificación de por qué el secreto profesional tiene que ser olvidado. Y en ninguna parte se intercepta a Álvaro Uribe con su abogado Diego Cadena justificando el por qué se rompe el secreto profesional. De tal manera que está viciada desde inicio, y la explicación que ella hace pues rompe siglos de jurisprudencia de respeto de las garantías en cualquier país democrático. Y la Esta segunda, mañana, sí, sí, y la sí, segunda muy, muy rápido, por Luis favor, Carlos. adelante. Imagínese que había un reloj, después aparecen dos relojes editados, y la respuesta de ella es: yo los voy a valorar y los voy a valorar para condenar, porque es que la defensa no me probó que se borró. Hágame el favor, como si la defensa pudiera saber que contenía un reloj que tenía un testigo. ¿Cómo le va a tocar a la defensa probar que se había borrado? Eso es como si a OJ Simpson lo hubieran condenado porque no podía demostrar por qué se encogió el guante. No, por Dios, el guante se encogió en manos de la policía, la prueba se anula. No, aquí la señora pretende que uno sea divino y pueda decir que se borró. Solamente esos dos errores ya son absolutamente preocupantes en una democracia. Esta mañana muchos nos preguntamos sobre un supuesto doble rasero, y es por qué la juez Sandra Heredia valida como evidencia esta grabación por error, por esta interceptación por error del teléfono del expresidente Álvaro Uribe, y no recuerda el precedente que en Colombia se tuvo, por ejemplo, con el computador de Raúl Reyes, que no fue validado en un proceso enorme, gravísimo, ¿cierto? Gravísimo, porque se había perdido la cadena de custodia. ¿Por qué en unos casos sí y en otros casos no? No, pues es que es lo que uno no puede comprender. Uno no puede comprender, y son esas cosas las que ponen en duda que hay casos que son políticos y otros no. Y eso no debería pasar en un sistema judicial. La prueba tiene que valorarse igual si es izquierda, si es derecha, de lo que sea. Y lo que es absolutamente claro, Luis Carlos, es que si la cadena de custodia se violó de tal manera, pues listo, puede introducir la prueba, pero la valoración, cuando la prueba es editada, siempre tiene que ser a favor del procesado. Y aquí todo se aplicó, o sea, aquí había toda duda, era para desfavorecer al procesado. Siglos de jurisprudencia mundial sobre garantías, ayer quedaron prácticamente aniquilados en 3 o 4 apreciaciones que hizo la decisión de primera instancia. Em, Cuando la juez habla del caso estadounidense para justificar, el precedente estadounidense para justificar la utilización de la grabación de la interceptación de los teléfonos de Álvaro Uribe, yo dije, hombre, si esto hubiera sido en Estados Unidos, y quiero hacerle la pregunta porque usted conoce mucho más de esto que yo, eh, habría espacio para lo que se conoce como duda razonable. Y Claro. están todos los que hacen parte del juicio, ¿no? Los jurados. Y con que uno solo tenga una duda razonable de lo que ocurrió, pues listo, queda todo enterrado. Aquí no hubo espacio para la duda razonable, y me lo pregunto porque hay muchos, por ejemplo, el diario Colombiano ayer titulaba: sin una prueba reina, este caso se da y nos vamos a una sentencia. Aquí hay duda razonable, ¿hubo prueba reina? No, mire, Luis, es que el peor escenario que uno veía, el peor, era que lo absolvieran por duda razonable.
era el peor escenario que podría uno veía, y cuando digo uno son muchísimos abogados, no los abogados del caso Uribe, muchos abogados. Por eso la condena realmente, desde el punto de vista jurídico, no solo es sorpresiva, sino muy decepcionante desde el cómo se dio, de cómo da la valoración de los temas, aplicando criterios subjetivos, aplicando chistes burlándose de los procesados. Es que desde que usted ve que tratan a la víctima como honorable senador y defensor de derechos humanos, y a Monsalve como pobrecito, y a Deyanira como que la afectaron por género, pues usted ya ve una cantidad de falacias en la argumentación jurídica que espero que en alguna instancia, no sé si el tribunal la corregirá, pero yo tengo fe de que en alguna instancia, si sea en la corte, se dé, digamos, el uso racional y valoración correcta a la prueba, y eso lleve en el peor escenario a una absolución por duda razonable, que es absolutamente claro que era el peor escenario que podía haber. Doctor Cancino, ¿cómo se reconcilia lo que muchos consideran es una contradicción? Y es que la jueza haya condenado al presidente Uribe por soborno en actuación penal, pero lo haya absuelto por soborno simple. Sí, porque cada evento era separado, hay que aplaudirle. No voy a entrar a la parte técnica porque incluso en ese delito prácticamente que dice que sí tiene cómo, pero hay un principio que se llama congruencia en derecho penal que no aplica. La única satisfacción, o sea, la victoria pírrica de ayer es que por lo menos Eduardo Montealegre no ganó nada, porque ese episodio en el que se absuelve es donde él era víctima. De tal manera que uno ve ayer al abogado de Montealegre celebrando y uno no sabe qué celebra porque perdieron. Entonces, esa es la pequeña victoria por lo menos que se tiene dentro de la catástrofe que pasó ayer para el país jurídico. Doctor Cancino, ¿qué se viene? ¿Qué se viene ahora? Viene la apelación, el viernes dosificarán la pena, darán una explicación que debería no tan larga, porque prácticamente que lo de ayer fue la sentencia. Se tiene 5 días hábiles para apelar y 5 días hábiles los que no apelan. Eso termina más o menos el 18 de agosto. Ahí sube al Tribunal Superior, que estoy absolutamente seguro, Luis Carlos, que antes del 15 de octubre va a definir el tema porque no va a dejar que prescriba. La prescripción, que es el paso del tiempo, no va a ocurrir en el caso del expresidente Uribe. ¿Cree usted que este fue un juicio político? Que Luis Carlos, yo siempre he dicho que todos los juicios públicos son unos juicios políticos. Lo que no puede entender uno, y deja muchas dudas, son esas manifestaciones subjetivas que tuvo el funcionario que dictó la sentencia, que dejan alguna duda, ¿no? Eso de un trato muy deferencial hacia las víctimas, y una posición tan fuerte y tan burlesca frente a los procesados, pues dejan una gran duda sobre que sea un juicio solamente jurídico. Doctor Iván Cancino, como siempre, le agradezco mucho por su participación en el programa. Es usted muy amable, muy gentil. Gracias, Luis Carlos. Un saludo especial. Muchas gracias al doctor Iván Cancino, su visión sobre lo que ha pasado en las últimas horas acá en Colombia. Esto es Vélez por la mañana, lo que pasa, lo que importa, lo que